hermanos, buenas tardes. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Sean bienvenidos a este servicio. Bienvenidos a su iglesia Vida Nueva, Monte de Sion. Vamos a leer una porción de la Biblia. Salmos 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hermanos, les recomendamos por favor poner en silencio o en modo avión o apagar su celular, de modo de que no suene para no distraer a los demás hermanos. También evitemos platicar con el hermanito de al lado o cualquier distracción. Los dejo con la alabanza y con el mensaje del hermano Julio. Bendiciones. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviste.
Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Señor, te damos gracias por este día, porque nos permite, Señor, escuchar un mensaje tuyo basado en tu palabra 100%, Señor. Gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, en un lugar hermoso para glorificar tu nombre, para honrarte. Gracias por las personas y por la vida de cada uno de los que llegaron el día de hoy, Señor. Sabemos que tú eres quien se encarga de añadir a las personas. Por lo tanto, si estamos aquí, Señor, es por voluntad tuya. Gracias por esta alabanza, por las cositas que nos has dado, que nos has facilitado. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que sigas con nosotros, Señor, que nos animes, que nos fortalezcas, que nos permitas entender este mensaje, escucharlo, ponerlo en práctica, Señor. Danos un corazón dócil, obediente, porque de nada nos serviría tener todo el conocimiento, Señor, si no lo ponemos a la práctica. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Sean bienvenidos todos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros, vernos. Hermana, no la conocía. No había tenido el placer de conocerla, de saludarla. ¿Cuál es su nombre? Fanny. Fanny, ok. ¿Es la que está encargada de los niños? Muy bien. Mucho gusto, hermana. Qué bueno que haya venido. Vamos a comenzar, hermanos. Amén. ¿Sí? Y bueno, este mensaje se llama El Plan Eterno de Salvación. Hermanos, Dios, a través de la historia, nos ha dado a cada persona una oportunidad para aceptar su plan eterno de salvación. Miren, todos los pecados que hayamos cometido en un pasado, todos, el que tú me digas el más feo, si fuiste asesino, si fuiste violador, si fuiste secuestrador, si robabas, si fuiste alcohólico, drogadicto, golpeador, lo que sea que haya sido, si te dedicaste a la prostitución, si mataste a una persona, si mataste a 2 o a 3, todos esos pecados, hermanos, tienen un perdón. Todos esos pecados tienen perdón. Mas sin embargo existe un mecanismo para que ese perdón pueda ser válido, porque no nada más es perdonar por perdonar, sino que tiene que haber ciertas características que son algo que vamos a conocer en este mensaje. Solamente hay un pecado que es el que condena a las personas al infierno. Solamente existe un solo pecado. De todos los que yo te dije, solamente hay uno que condenará a las personas al infierno. Y ese pecado es el rechazo a Cristo, el rechazo a Dios. Tú puedes haber hecho lo que sea, pero si tú rechazas a Dios, tus pecados no serán perdonados. Por eso es ese pecado el más grave. El rechazo a Dios es el único que condena a las personas al infierno. Es por eso que es muy importante para nosotros aceptar y recibir a nuestro Señor Jesucristo como único Dios y Salvador. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos esto? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único Dios, como nuestro Señor y Salvador? Número 1, como ya les había comentado, libra nuestra alma del infierno, perdona nuestros pecados, y número 2, nos da vida eterna al lado de Él. Hermanos, no sé si se han detenido a pensar eso, vivir eternamente al lado de Dios. Nosotros aquí en este mundo, lamentablemente las cosas, pues ustedes lo pueden ver, vivimos en un mundo caído, en un mundo de maldad, de pecadores, existen enfermedades, la violencia está a lo que da, las personas ya no son las mismas. Bueno, los alimentos cambiaron,
el clima ha cambiado, la tierra está desapareciendo, se está terminando. Pero ¿qué creen? Que allá con Dios, en el paraíso con el Señor, no existe nada de eso. Allá no hay muerte, allá no hay enfermedad, allá no hay violencia, allá ya no tenemos que pagar renta, ya no tenemos que sufrir, ya no tenemos que trabajar. Por eso debería de ser un anhelo para todos conocer y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, ahorita las personas allá afuera pues no tienen la oportunidad, pero todos los que estamos sentados aquí tenemos la oportunidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Si lo hicimos antes, qué bien, el día de hoy vas a saber si realmente ocurrió o no ocurrió. Pero si no lo hiciste, el día de hoy vas a tener una nueva oportunidad para recibir a Jesús. Juan capítulo 3 versículo 16 dice así, no vaya hermana. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También te dará una vida con propósito, una vida nueva. Obviamente, propósitos para la gloria de Dios. No para lo secular, no para lo que estamos acostumbrados, tampoco para el libertinaje, porque tenemos la idea de que nosotros llegamos a Jesucristo y somos libres, y es verdad, pero esa libertad no significa que puedas hacer y vivir como quieras, sino que ahora, cuando tú recibes a Jesús y empiezas a entrar en una relación de intimidad con Él, eres libre de la tristeza, de la depresión, eres libre de todos los males que sufrimos, mas sin embargo, no tienes la libertad de seguir haciendo esos males. Ahora perteneces a Jesucristo y entras en un proceso en el cual tienes que parecerte cada día más a Él. Hermanos, cuando nosotros llegamos a Jesucristo, y era lo que les decía en un principio, tenemos que cambiar de camino. Tiene que haber un cambio de camino, y esa es la evidencia principal de que verdaderamente hemos conocido al Hijo de Dios. Porque si nosotros decimos que conocimos a Jesucristo y seguimos caminando el mismo camino que veníamos caminando, la verdad es que deberíamos de volverlo a pensar, de volverlo a analizar si realmente recibimos a Jesucristo. Hermanos, esto debe de ser algo muy, muy notorio, el cambio de vida. Como yo les decía en un principio, si tú venías cometiendo cierto pecado, conoces a Jesús o dices que conociste a Jesús y te sales de la congregación y sigues haciendo lo mismo, lo más probable es que no hayas conocido a Cristo, que no lo hayas recibido, que solamente te hayan hablado de Él y que tú hayas escuchado de Él. Pero hay una gran diferencia entre escuchar de Él y caminar con Él y vivir bajo el gobierno de Dios. Hermanos, a los que nos están viendo en línea, si les interesa saber más sobre este tema, los invitamos a que se queden a ver este video, se suscriban a la página, la compartan, porque de esa manera podemos llegar a más personas. Muy bien, el plan eterno de salvación. Hermanos, ¿por qué es importante este mensaje? Número 1, nos va a ayudar a comenzar a vivir esta nueva vida que tenemos en Jesucristo. Número 2, nos va a ayudar este mensaje a entender en qué consiste nuestra nueva relación con Dios. Número 3, nos va a ayudar también a aprender cómo comunicarnos con Dios y cómo agradarlo. Número 4, vamos a aprender cómo aplicar principios bíblicos en nuestra vida. Nuestra vida puede ser un testimonio firme y fuerte de la gracia de Dios. Ya sea, hermanos, que nosotros hayamos recibido a Cristo desde hace 10 años, 6 años, 5 años, 4 años, desde hace, no sé, los años que tú me digas, o ya sea que hayas escuchado apenas el día de ayer de Cristo, este mensaje es para nosotros porque nos va a ayudar a comenzar a vivir esta relación con Dios.
Porque puede que sí, lo hayamos recibido, pero muy pocas personas entendemos realmente qué fue lo que pasó cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. ¿Me puede poner el versículo, por favor? Juan capítulo 8, del versículo 38 al 44 vamos a leer. Las dos familias. La Biblia nos habla únicamente de dos familias espirituales. Y yo lo siento tanto porque he platicado un poquito con los hermanos que se han quedado aquí, y pues ellos me han comentado que se les predicaba mucho acerca de demonios, acerca pues de cosas que la verdad a nosotros no nos importan mucho, porque a nosotros nos debe de bastar la gracia de Jesucristo. Mas no conocer cómo funcionan los demonios, quiénes son, a qué se dedican, cómo se apellidan, eso a nosotros, hermanos, no nos interesa. Quien nos interesa es Jesucristo. Pero, hermanos, para este mensaje es necesario hablar de esas dos familias que existen, y una de esas familias es la familia del diablo. ¿Ya estamos ahí? Juan capítulo 8, del versículo 38 al 44 dice así: esta es una conversación, o una discusión más bien, que está teniendo Jesucristo con los fariseos. Y dice así: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, ¿me puede dejar ahí el último versículo, por favor, hermana? Podemos ver en este versículo, en la Biblia, características de esos hijos de Satanás, que es, por ejemplo, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es una característica de los hijos de Satanás: querer hacer el mal, el deseo por lo malo, el deseo por lo que sabemos que no está bien, porque muchas veces nos podemos o nos queremos justificar diciendo qué es lo que está mal. Todo lo que va en contra de tus creencias es lo malo, todo está mal. Lo que va en contra de tus creencias, lo que se contrapone a tus principios, a lo que tú crees, eso es malo. Y si tú tienes el deseo de hacerlo constantemente, bueno, es una característica de los hijos de Satanás. No deberíamos de tener ese deseo. Dice después: él ha sido homicida desde el principio. Otra característica de los verdaderos hijos de Satanás, ¿verdad? Ellos son homicidas, procuran el mal, buscan el mal para las personas. Hermanos, no solamente practicar el homicidio es agarrar una pistola y dispararle a alguien o apuñalar a una persona. Muchas veces nuestras palabras dañan más la reputación de una persona. Nuestras palabras, la Biblia dice que las palabras son como una espada que traspasa a las personas. Por eso cuando nosotros estamos hablando mal de una persona, aunque sea verdad que la persona esté mal, pues debemos de tener cuidado,
porque no es una característica de los hijos de Dios, es una característica de los hijos de Satanás. Y nosotros estamos practicando homicidio porque estamos matando y dañando la reputación de la persona de la que estamos hablando. Por eso es, hermanos, que siempre que hay que hablar de una persona, pues que esté ella presente o hablarlo con ella, siempre y cuando tengamos la prudencia, tengamos el amor de dirigirnos a ellos con paciencia, con tranquilidad, con amor, de manera que la paz nunca se pierda. Después dice en el versículo: no hay verdad en él, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Bueno, lo que yo les decía, inventar cosas de las personas, vivir de la mentira, vivir engañando o siendo engañados. La verdad es una característica de los hijos de Satanás, porque es mentiroso y padre de mentira, o sea, que es de él de donde nacen las mentiras. Hermanos, nosotros en esta vida nos hemos acostumbrado a mentir, porque se nos inculcó de una forma indirecta desde niños. Incluso hay veces que los mismos padres les dicen a los niños: diles que no estoy, di una mentira. Los vienen a buscar, por ejemplo, y dicen: sí, ábrele, están tocando, y diles que no estoy, diles que no me has visto, que llego hasta en la noche. Y eso, hermanos, nos va fomentando ese hábito de la mentira. Mas, sin embargo, de aquí en adelante lo que se pretende es que dejemos de practicarlo. Una vez que ya lo detectamos, hay que dejar de practicarlo. ¿Me puede poner Génesis 5:3, hermana, por favor? Tenemos claro entonces que el mismo Jesucristo le está diciendo a los fariseos en los versículos que leímos que pertenecen a la familia del diablo, lo que nos muestra que en efecto existe una familia que es del diablo, de Satanás. Ahora bien, hermanos, ¿cómo es que entramos a la familia de Satanás? Génesis capítulo 5 versículo 3 dice así. ¿Ya estamos ahí? Dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Vamos a comenzar de nuevo. Dice Génesis capítulo 5 versículo 3: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este pequeño versículo nos enseña que nosotros entramos a la familia de Satanás a través del nacimiento en la carne. ¿Por qué? Porque nuestros padres y todas las personas somos descendientes de Adán y nacimos a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es esa imagen y semejanza? Lo vemos aquí, la de un pecador caído. Y si tú te estás preguntando, pues ¿a poco los bebés que son tan tiernos, que no tienen nada de maldad ni malicia, a poco ellos nacen perteneciendo a la familia de Satanás? Y la respuesta, mis hermanos, es sí. La única manera de que un bebé nazca fuera de la familia de Satanás es que sus dos padres sean hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo y nuestra esposa, nuestra pareja, también es cristiana, también es hija de Dios, Dios toma a las dos personas, toma al hombre, toma a la mujer, también toma a sus hijos. Bueno, incluso toma tus cosas, toma hasta tus animales, porque no debería de tomar a tus hijos. Y esa es la única manera en que un bebé nazca sin entrar a la familia de Satanás. Mas sin embargo nosotros, que por ejemplo yo en mi caso, mis papás no conocían de Dios cuando yo nací, pues nací siendo hijo o perteneciendo a la familia de Satanás. Vamos a ir a Romanos capítulo 5 versículo 12, por favor. Nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa
de nuestro padre Adán. Y a continuación vamos a ver cuál es la consecuencia de heredar esa naturaleza pecaminosa de Adán. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así, ¿ya estamos ahí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando nos dice, el pecado entró al mundo por un hombre, se refiere a Adán, y por el pecado entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán es el que nos hace entrar bajo esa maldición. Este versículo nos enseña que como resultado del pecado de Adán, nosotros somos sentenciados a muerte. Y es por eso justamente que morimos. Nosotros fuimos diseñados desde el principio para no morir. Ese era el plan de Dios, que nosotros no muriéramos. Mas sin embargo, el pecado de Adán y Eva trajo muerte. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, cuando fueron creados, no existía que los animales, por ejemplo, se comieran entre sí. Las personas no enfermaban, las plantas no se marchitaban, las flores, sino que era para vivir. El plan de Dios era que viviéramos. Mas sin embargo, el pecado trajo muerte. Después de que ellos cometieron el pecado, las flores comenzaron a marchitarse, los animales comenzaron a comerse entre sí. Las personas, porque lo podemos ver más adelante en la Biblia, Caín cometió asesinato. Y es así como el pecado trajo la muerte a los hombres, y estamos destinados a morir. Otra cosa importante que podemos ver aquí es cómo los pecados de los padres afectan a los hijos. Porque, por ejemplo, si todos somos descendientes de Adán, pues es nuestro padre, ¿verdad? Es el que engendró. Y ese pecado fue que nos afectó a nosotros. Ahora, cuando nosotros estamos o tenemos hijos, incluso si aún no los tienes, tienes que pensar bien qué comportamiento tienes, cómo te conduces, cómo te diriges, porque los pecados que tú cometas pueden pasar a afectar a tus hijos. Muy bien, vamos a ir a Romanos 6:23. Y esto que yo les acabo de decir, lo vamos a ver en la misma escritura, porque como yo les dije al principio, nosotros, todo lo que decimos, todo lo que creemos, es únicamente lo que encontramos en la Biblia. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bien, hasta aquí como vamos, podemos darnos cuenta. Yo sé que es un tema muy básico, que todos deberíamos de conocer, que es algo que debimos de haber aprendido desde el principio. Mas sin embargo, hermanos, si no lo sabíamos, pues qué bueno, gloria a Dios. El día de hoy tenemos esas bases, tenemos ese fundamento. Ahora, vimos primero la familia de Satanás. Existe una familia que es la familia del diablo, la familia de Satanás, a la cual entramos a través del nacimiento, por herencia de Adán, por herencia de su pecado es que nacimos bajo pecado, y gracias a ese pecado es que morimos. Número 2, la Biblia nos enseña que existe otra familia, y esa familia es la familia de Dios. Ahora bien, ¿cómo entramos a la familia de Dios? De la misma manera, o sea, a través de un nacimiento. ¿Y cuál es ese nuevo nacimiento? Pues es un nacimiento espiritual, a través de nuestro Padre espiritual. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 12.
Jesucristo. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice ahí: mas a todos los que le recibieron, o sea, la decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Esos son los que reciben a Jesucristo. ¿Estamos bien? Dice ahí: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es, hermanos, nuestra entrada a la familia de Dios. Creer es a través de la fe que nosotros podemos ser hijos de Dios, recibir a Jesucristo e inmediatamente creer, porque no podemos recibir a Jesucristo si no hemos creído. Entonces va de la mano. ¿Vamos bien hasta ahí? Luego dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es ahí donde nos está hablando de un nacimiento espiritual, porque es como lo que pasaba con Nicodemo. Jesús le decía: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo no lo podía entender. Incluso le dice que si a poco se puede volver a meter al vientre de su madre y volver a nacer, porque no lo podían entender. Son palabras espirituales que si nosotros salimos al mundo a decírselas a las personas, tampoco lo pueden entender. Mas sin embargo, nosotros que ya hemos escuchado un poco de la palabra o mucho, podemos darnos cuenta de que nos está hablando de un nacimiento espiritual. No importa el pecado que hayas cometido, si tú has recibido al Señor Jesucristo y has decidido entregarle a tu vida y has cambiado tu camino y has notado que realmente tú lo recibiste, tú llegaste a Él, adelante, sigue tu vida espiritual, sigue alimentándote de Dios, esfuérzate por conocerlo, esfuérzate porque Dios sea lo único en tu vida, sea tu pilar más grande, sea tu filtro en todo. Pero, hermano, si tú puedes darte cuenta de que no naciste de nuevo, si tu vida no ha cambiado, si solamente escuchaste de Jesús, pero sigues siendo el mismo, no sientes paz, no sientes tranquilidad, no sientes el deseo de conocer a Jesús, no sientes el deseo de pasar las horas en tu Biblia, leyendo y sabiendo cómo piensa Jesús, lo más seguro, hermano, es que no hayas nacido de nuevo. Pero el día de hoy tienes la oportunidad de llegar a tu casa, ponerte de rodillas, clamar el nombre de Jesucristo y pedirle que te reciba en su familia. Pedirle que te acepte, que te perdone, que te convierta en una nueva criatura, que te permita dejar de pertenecer a la familia de Satanás. Porque cuando, hermanos, no hay lugares intermedios, si tú no perteneces a la familia de Dios, perteneces a la de Satanás. Todo lo que no es Dios es Satanás. Por lo tanto, hermanos, si tú te puedes dar cuenta que sientes ese vacío que solamente Jesucristo puede llenar, el día de hoy estás ante la oportunidad más grande, que es la de clamar su nombre y poder recibirlo. Muy bien, este nuevo nacimiento nos ubica en la familia de Dios, exactamente de la misma forma que nuestro nacimiento físico nos ubicó en la familia de nuestro Padre en la carne. Ahora somos hijos de Dios por medio de este nacimiento espiritual. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más o menos de qué es lo que ocurrió, pero es un ejemplo gráfico que podamos entender. Supongamos que el día de hoy salí temprano de mi casa y me metí en problemas con la maña. O bueno, más bien, mi familia, mi papá, tenía problemas con la maña. Tiene problemas con ellos, entonces ellos deciden matarlos, ¿verdad? O levantarlos. Y se vienen desde allá, desde donde están. Vienen en camino por mi familia. Dicen, vamos a matar al Señor y también a toda su familia. Nos la vamos a llevar.
Entonces vienen en camino, pero antes de que ellos lleguen, llega la hermana Hilda y dice: vengo a adoptar a Julio, quiero adoptar a Julio como mi hijo. Y mis papás aceptan y les dicen: bueno, está bien, y le dan mis papeles, firman y todo. Entonces yo soy adoptado por la hermana Hilda. ¿Qué pasa? La maña llega contra la familia que yo era y se los lleva, o sea, llega a cobrar las deudas que tenía, pero yo ya no tengo deudas con ellos. O sea, ellos pierden todo derecho, toda autoridad sobre mí. ¿Por qué? Porque ya no pertenezco a esa familia, sino que ahora pertenezco a la familia de la hermana Hilda. Eso es lo que pasa con nosotros. Por eso es, hermanos, que cuando nosotros llegamos a Jesucristo y somos hijos de Dios, se rompen maldiciones generacionales, demonios generacionales, se rompen deudas espirituales, porque todo esto existe y es muy real. Por eso vemos que el hijo del drogadicto también se droga. Por eso vemos que la mamá es prostituta y la hija también cae en la prostitución. Por eso hay familias que tienen hijos que constantemente están en la cárcel, que si no cae el hijo, cae el nieto, y si no el bisnieto, porque hay deudas espirituales que Satanás quiere cobrarte. Mas sin embargo, cuando hablamos de libertad en Jesucristo, es justamente de eso, cosas espirituales. Dios nos hace libre de todas esas deudas que teníamos con Satanás. Satanás ya no tiene poder ante un hijo de Dios. Lo tiene cuando perteneces a su familia, pero cuando tú llegas a la familia de Dios, no tiene ningún poder. De hecho, Génesis nos lo enseña. Satanás podrá morderte, la víbora te herirá en el calcañar, pero no podrá matarte. Y eso es lo que hace. Satanás puede venir con los hijos de Dios y provocarnos aflicción, engañarnos, tratar de engañarnos, meternos ideas, meternos desánimo, pero no tiene ninguna autoridad para poder destruirnos, para poder dañarnos, para poder quitarnos la vida. Ya no puede hacerlo porque ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Ahora somos hijos de Dios y estamos únicamente en las manos de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora bien, como resultado de nuestro nuevo nacimiento espiritual, nosotros heredamos la naturaleza divina de Dios. Dejamos la herencia de Adán, que es la muerte, y ahora tenemos vida eterna. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 47. Y esto, hermanos, también lo podemos ver en la Biblia, la vida eterna que Dios nos promete. Porque muchos pensamos o escuchamos hablar de vida eterna y todo esto, y pues la verdad tenemos una idea vana de lo que realmente es. Mas sin embargo, cuando nosotros comenzamos a leer nuestra Biblia, miren, por eso nosotros fomentamos mucho la lectura bíblica, porque es lo único que nos puede hacer entender las cosas, es lo único que nos puede ayudar a conocer a nuestro nuevo Padre, si es que nacimos de nuevo. La lectura, hermanos, es lo único. Bueno, la lectura lava nuestro corazón, la lectura es Dios mismo. La lectura fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando tú constantemente te estás llenando de Dios, todas esas luchas que tienes, todas esas batallas son más fáciles de ganar, son más fáciles de librar. La duda, la tristeza, la depresión, todo eso se va, hermanos, solamente con que tú te llenes y te alimentes de la palabra de Dios. Es por eso nosotros, como yo les digo, bueno, tengo yo la intención de más o menos, ya que nosotros trabajamos con la Biblia todo el tiempo, es importante, hermanos, no solamente afanarnos a una versión bíblica. Yo uso la Reina Valera cuando predico, porque en esta versión de la Reina Valera
está incluido el griego y el hebreo, y eso me permite estudiar mucho mejor qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en la Escritura. Pero si ustedes tienen la oportunidad de adquirir una Biblia para su lectura personal en la versión NTV o en la versión NBI, NTV es Nueva Traducción Viviente, y les voy a explicar la diferencia. La diferencia es que Reina Valera está escrita o traducida por españoles para los españoles, por eso constantemente encontramos vosotros, sois y todas esas palabras que nos complican entenderla. Pero la versión NTV, la versión NBI es traducida por latinos para personas como nosotros, por eso cuando tú la lees es más fácil comprenderla. Entonces yo les recomiendo eso. Y hermanos, pues lo más básico, y no es malo saberlo, ¿verdad? Los títulos que aparecen arriba en la Biblia es el nombre del libro que leemos. Por ejemplo, en el versículo que tenemos aquí, dice Juan capítulo 6, versículo 47. Juan aparece al principio de nuestro capítulo, ese es el libro. Después el capítulo es el numerito que va a aparecer debajo de los títulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y después los numeritos que van entre cada capítulo se llaman versículos. Y es así como nosotros podemos aprender a utilizar nuestra Biblia. Por eso es, bueno, yo les comento esto sabiendo bien que probablemente muchos de nosotros ya lo sepamos, pero si no lo sabemos es algo que nos va a ayudar muchísimo, porque constantemente vamos a estar trabajando en nuestra Biblia, más bien siempre. Ahora bien, continuamos con el tema. Estábamos con la vida eterna. Y en Juan capítulo 6, versículo 47 dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ahora vamos a Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, primera de Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué observaron en común en estos versículos? Tiene la vida, tiene la vida, tiene la vida. Y ustedes se dan cuenta que no está diciendo van a obtener la vida eterna, sino que nos dice, una vez que entraste a la familia de Dios, tienes la vida eterna, tiempo presente. Esa vida eterna ya la tenemos. Todos tenemos esa vida eterna si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Si lo estamos conociendo, si estamos comenzando a vivir bajo su gobierno, es una evidencia de que tenemos al Hijo de Dios. ¿Me ayudas con el piano, por favor? En el momento en el que pasas a ser hijo de Dios, a pertenecer a su familia, la vida eterna ya está en ti. ¿A qué se refiere esto? A que si el día de hoy, por la voluntad de Dios, sales de aquí, te atropella un carro, te cae un rayo y te mueres, vas a estar con Él. La vida eterna ya está en ti. No vas a morir, vas a dejar de existir aquí, pero vas a estar al lado de Jesucristo. Porque la Biblia también nos enseña que solamente morimos una vez los hombres y que inmediatamente estamos delante de Dios, ya sea para juicio o para vida eterna. Entonces, eso es lo que quiero que tengamos claro el día de hoy. Existen dos familias, la familia de Satanás, la familia de Dios. A la familia de Dios entramos a través de un nuevo nacimiento espiritual que consiste en creer y en reconocer a Jesucristo como nuestro único Dios, en entregarle nuestra vida y vivir bajo su gobierno. Ahora bien, hermanos,
hermanos. Yo tenía preparado darles una parte de mi testimonio al principio, pero dije, bueno, voy a ir con el mensaje y si me da tiempo, pues ya doy un poco. Hermanos, todo esto es algo muy real. A veces no lo queremos creer o no lo podemos entender. Mas sin embargo, como yo les decía al principio, todos esos pecados quedaron perdonados. Lo único que necesitamos es un corazón redimido, un corazón abierto a Jesucristo y entregarle nuestra vida, hermanos, porque no solamente es aceptarlo de palabra, sino que nuestros hechos tienen que reflejarlo, tienen que reflejar que verdaderamente lo conocimos, que el día de hoy caminamos con Él y que nuestra vida es para gloria y honra de Dios. El plan eterno de salvación. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy en este mensaje. Vamos a ver uno o dos mensajes para terminar este tema del plan eterno de la salvación, porque aún abarca mucho más. Esto es lo principal, lo más básico que tenemos que tener o saber todos nosotros. Hay una oportunidad para todos para venir a la vida eterna, y gracias a Dios pues tenemos un paso adelantado porque estamos aquí. A los hermanos que nos ven en línea, los invitamos a que se suscriban a la página, dejen algún comentario, cuéntenos ahí en comentarios su testimonio, con mucho gusto los vamos a leer y estaremos al tanto de ustedes. Hermanos, vamos a orar. Si gusta ponerse de pie. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Señor, te damos las gracias por el día de hoy, Señor, por habernos permitido reunirnos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Sabemos bien que eres tú quien los has traído, Señor. Sigue hablando a sus vidas, escucha sus oraciones. Señor, ten gracia y misericordia de nosotros. Recíbenos en tu familia, Señor, y permítenos o fortalécenos, Señor, para poder cambiar verdaderamente nuestros pasos, para que nuestra vida refleje tu presencia en nosotros. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, por esta oportunidad de predicar un mensaje tuyo, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, para poder seguir amándote, siguiéndote, Señor, para amar también a nuestros hermanos, para que nuestra vida, Señor, sea la principal que le predique a las personas allá afuera, porque a veces es sencillo predicar con las palabras, Señor. Realmente lo complicado es predicar con el ejemplo. Ayúdanos a ser un buen ejemplo, un buen testimonio en donde sea que estemos parados, Señor, que la gente sepa de quién somos hijos. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén.